No, ya no. Buenos días a todos. Hoy vamos a empezar a estudiar el libro de Apocalipsis. Así que por eso el pizarrón. Yo espero que no nada más para el curso de Apocalipsis me pueden estar prestando el pizarrón, sino para más clases a veces es muy útil y sobre todo para este tema que vamos a tratar, que nos va a tomar algo de tiempo. Va a ser muy necesario estar apoyando con el pizarrón. Ahora, va a haber una diferencia entre el curso de Apocalipsis, donde cada sesión toma 3 horas, y lo que vamos a estar viendo en las reuniones normales, aunque no me voy a poder tardar las 3 horas que yo quisiera. Así que lo vamos a ir desglosando y no vamos a profundizar tanto en ciertas partes que quedarán como responsabilidad de ustedes poder profundizar. Así que dentro de toda la complejidad que lleva este libro, quisiera que analizáramos los datos sobre el libro en cuanto a su contexto histórico y la fecha, para dejar ciertos puntos claros también en cuanto a las formas de interpretar este libro. El día de hoy no vamos a alcanzar a analizar Apocalipsis 1, voy a ver la introducción a Apocalipsis, para poder entender varios de los puntos importantes que veremos a lo largo del estudio del tema. Entonces el autor es Juan y la fecha es datado entre el 94 y el 96 después de Cristo. Se sabe que fue escrito al final del reinado del emperador Domiciano. Lo sabemos por otros autores cristianos del primer siglo o finales principios del segundo siglo. Lo que sabemos de Juan, sabemos que en este contexto estaba prisionero en la isla de Patmos, que él mismo lo dice, y que ya está muy anciano. Históricamente podemos saber que fue arrestado mientras estaba en Éfeso proclamando el Evangelio. Debido a la proclamación fiel del Evangelio fue arrestado. Ahora, la iglesia experimentaba persecución y sabemos, por lo que nos menciona Apocalipsis, que al menos uno de los cristianos murió como mártir, el mencionado Antipas en el capítulo 2, versículo 13, y que algunos piensan que probablemente era un pastor. El objetivo de este libro es llevar un mensaje de esperanza a las iglesias destinatarias, 7 iglesias en particular, que las veremos más adelante. Y el mensaje de esperanza está desglosado en 3 puntos importantes. Dios es soberano y está en control de todo lo que sucede. El fin de los malvados y de los perversos es algo seguro. Y Cristo vendrá en gloria para juzgar y gobernar al mundo. Estos 3 puntos son el enfoque principal del libro. Y de entre todas las posturas que tú puedes tomar con respecto al libro, tienes que mantenerte fiel a estos objetivos, ¿verdad? Otro de los objetivos principales es advertir a la iglesia sobre el pecado y exhortarlos a la santidad. Y sobre todo este libro es una revelación acerca de Jesús, nos da mucha información de quién es Él. Entonces, yo quisiera dejar bien establecido desde el principio de este análisis del libro, que respetamos todas las posturas que surgen o han surgido en cuanto a la interpretación de Apocalipsis, reconociendo que hay muchos elementos alegóricos en el libro y que eso hace muy difícil poder determinar con certeza cuál era la intención de Juan al escribirlo, o cuál fue la intención del Espíritu Santo al tratar de comunicarnos algo a través de esas alegorías. Entonces, dado que no todo se puede traducir o interpretar, literalmente, porque resultarían absurdos, este libro nos da una pauta a abrir distintas formas de interpretarlo, de las cuales nosotros nos vamos a ubicar en unas de estas, las voy a mencionar, para fin de esclarecer a todo el que quiera estar estudiando, entender cuál es nuestra forma de interpretar este libro y cómo es que llegamos a las conclusiones que vamos a llegar. De entrada, vamos a hacer una interpretación literal siempre, a menos que la interpretación literal resulte en un absurdo. Si al interpretarlo literalmente resulta en algo imposible, no para nuestras capacidades, sino en cuanto al universo que conocemos. Por ejemplo, Apocalipsis 12 nos habla de una mujer que está a punto de dar a luz en el cielo. Y dices, bueno, no puede ser literal, nos está hablando de algo en sentido figurado. Entonces buscamos darle interpretación a esos pasajes en particular, pero todo lo demás, donde podamos hacerlo de forma literal, lo vamos a dejar de forma literal, ¿ok? Entonces,
En cuanto a las distintas escuelas de interpretación, las formas en las que se interpreta, hay 4 que son las principales, que son las que normalmente vas a escuchar en nuestra cultura. Una de ellas es el preterismo. Este sistema indica que lo que aquí se describe ya sucedió, ya pasó. Preterismo tiene que ver con algo que es parte del pasado. Así que cuando ellos vienen a estudiar el libro de Apocalipsis, consideran que todo ya se cumplió. Este sistema enseña que el autor describe solo sucesos que tuvieron lugar durante el Imperio Romano, durante la misma época del autor y en especial a fin del primer siglo. Es decir, niegan el sentido profético de Apocalipsis. Es decir, ya no está diciendo nada hacia el futuro, todo es hacia el pasado. La siguiente escuela es el idealismo. Y este sistema asegura que el objetivo del libro no es hablar ni del futuro ni del pasado, sino tan solo comunicarte principios espirituales fundamentales. La lucha constante entre el bien y el mal. Así que, según esta escuela de interpretación, no hay nada histórico, no hay nada que realmente haya sucedido, ni nada que realmente vaya a pasar. Solamente es una colección de historias que nos enseñan verdades espirituales. Tercera escuela, el historicismo. Este sistema enseña que Apocalipsis es una vista panorámica de la Iglesia desde el tiempo de los apóstoles hasta el tiempo presente. Pero este tiempo presente es el tiempo presente del que lo interpreta. Es decir, busca simbolismos para encajarlos con eventos históricos específicos. Cada generación de personas que trate de interpretarlo puede llegar a interpretaciones distintas, tratando de ubicar a los personajes del Apocalipsis con personajes actuales. Que si el anticristo es el Papa, y que si era Bill Gates, y que si es Trump, etcétera, etcétera. Es decir, tratan de ubicarlo en el presente. Este sistema tiene como consecuencia que hay un sinfín de interpretaciones y cada quien lo va a interpretar de forma diferente según el tiempo que esté viviendo. Es decir, hay personas que se hacen una idea de quién puede ser el anticristo y quién es el falso profeta y quién es la bestia y quiénes son los reinos que han de venir y hacen todo un modelo posible de lo que actualmente sucede, pero si de repente se manifiesta otro gobernante influyente en el mundo, pues cambian toda su interpretación y lo ubican dentro de los nuevos sucesos sucedidos, ¿verdad? Lo que acaba de acontecer históricamente. Ese es el historicismo. Y por último, el futurismo. Ese sistema considera que el Apocalipsis describe eventos futuros que sucederán tanto literal como simbólicamente. Que es lo que yo mencionaba al principio. Cuando interpretas literalmente Apocalipsis, vas a encontrar puntos donde la interpretación literal es imposible y tienes que ver un simbolismo. Entonces, dentro de esa interpretación, se asume que todo esto va a suceder justo antes y después de la segunda venida de Cristo. Este es el sistema, el único sistema que se apega al carácter profético del libro. Es decir, son cosas que aún no suceden, que sucederán poco antes de la segunda venida y después de la segunda venida. Y utiliza el mismo sistema de interpretación que en el resto de las Escrituras. Siempre, en todo lo que hemos estudiado de la Escritura, siempre hemos dicho la misma regla: interpretamos literalmente a menos que resulte en un absurdo. No necesitamos cambiar el método de interpretación al llegar a Apocalipsis. Así que esta escuela futurismo, que habla o que interpreta Apocalipsis como algo que sucederá, que aún no ha sucedido, es con el que nos apegamos nosotros, o en lo particular yo. En este caso quiero ser muy claro. Dentro de la doctrina en la Iglesia, lo he dicho en otras ocasiones, está la doctrina básica o fundamental, la secundaria y la terciaria. En lo básico y en lo fundamental, según Pablo en la primera carta a los Corintios, ese fundamento es el que asegura que eres una persona salva. Pablo hablaba sobre que llegará el día en que se expondrá al fuego lo que hemos construido encima del fundamento. Y si construiste paja o hojarasca, pasará al fuego, tendrás pérdida. Serás salvo, aunque como por fuego, porque el fundamento permanece. Así que determinamos quién es un verdadero cristiano y quién no, en base a ese fundamento, la doctrina fundamental, Cristo, la deidad, la salvación por gracia, etcétera, etcétera. Después de ahí viene lo secundario. La doctrina secundaria es aquella que, después de tener el fundamento correcto,
las diferencias que genera hace imposible que nos congreguemos en el mismo lugar. Por ejemplo, puede haber creyentes que tienen un fundamento correcto en lo esencial, pero consideren que la mujer no puede cortarse el cabello. Así que no hablamos de personas no salvas. Simplemente que si entre nosotros no consideramos que cuando habla el apóstol Pablo sobre el velo, en el contexto histórico de la ley romana de aquel entonces, para hacer diferencia entre una doncella, una mujer casada y una prostituta, cosas que hoy en día no aplican ni tienen el mismo sentido, nosotros decimos eso es algo que aplicaba en el contexto cultural histórico de esa iglesia en particular, y vemos que además en las otras cartas no se hace la misma exhortación, solamente ahí. Por consecuencia, la mujer hoy en día asumimos que no se puede vestir como prostituta, pero no necesariamente traer el cabello corto implica que eres una prostituta como en aquellos tiempos. Así que con el objetivo de llevarla en paz, todos aquellos que consideran que cortarse el cabello, que una mujer se corte el cabello es pecaminoso, no va a poder congregarse en un lugar donde abiertamente la mujer puede tener el cabello corto. Así que no nos consideramos enemigos, ni nos acusamos unos a otros de falsos creyentes. Simplemente nos congregamos en lugares separados. Esa es la doctrina secundaria. Y la doctrina terciaria es, como en este caso, aquello que no afecta en el lugar que nos congregamos ni la conciencia de cada uno al reunirnos en el mismo lugar físicamente. Y que hay libertad para que cualquiera de nosotros tenga una perspectiva o interpretación distinta al respecto. Por ejemplo, si tú consideras que Apocalipsis no habla nada del futuro y que todo ya se cumplió, no te vamos a correr de la iglesia. No hay ningún problema, ni debe de hacer división entre nosotros. Es muy respetable y quizás un día me convenzas de tu postura. Y no estoy negado a escuchar la postura del preterista, ni del idealista, ni del historicista. Es más, sería enriquecedor conocer su postura y pudiese ser, y lo reconozco, que si demuestras o me demuestras que esa postura tiene más evidencia bíblica que la que yo creo, con todo gusto me cambio de postura y no hay ningún problema porque no es cuestión fundamental ni secundaria que afecte en la forma en que nos congregamos y que por consecuencia eres libre de concluir como mejor te parezca, siempre y cuando te apegues a lo más básico de Apocalipsis. Dios es soberano y tiene control de todo. Los malvados y los perversos serán juzgados y condenados, y Cristo definitivamente vendrá en gloria a gobernar. Si en eso estamos de acuerdo, estamos en el mismo canal. ¿Me explico? Así que en esto que vamos a analizar, que es mi postura particular y que respeto cualquier postura que tú puedas tener, vamos a considerar la escuela futurista, que desde mi perspectiva es lo que de forma literal te lleva a concluir. ¿Ok? Ahora, hay otros dos temas importantes aquí en Apocalipsis, que es el reino milenial y el arrebatamiento de la iglesia o rapto de la iglesia. Y en estos temas también se hacen distintas posturas. El reino milenial de Cristo, del cual habla Apocalipsis, de un reino de 1000 años, nos está hablando en sentido literal o en sentido figurado. Y hay tres formas de entender este milenio, como le llamamos. La primera postura es el amilenialismo. Ellos consideran que no hay un milenio, que lo que se menciona en cuanto a los 1000 años que gobernará Jesús no es un sentido literal y hace referencia a un periodo de tiempo indefinido. Así que para ellos no hay milenio, para el amilenialista. Para el premilenialismo, dice que el reinado literal de Jesús, que el reinado de Jesús de 1000 años es literal. Va a gobernar 1000 años, literalmente hablando, y que Jesús viene antes del milenio. El postmilenialismo es el que dice que el reinado de 1000 años no es literal y Jesús viene hasta después de ese periodo. Entonces, están los que dicen que no hay 1000 años de periodo de gobierno. Eso no es literal y es en sentido figurado. Ok. Luego están los que dicen, sí es un periodo, no necesariamente 1000 años, dicen algunos, no necesariamente 1000 años, y Jesús va a venir después de ese periodo. Esos son los postmilenialistas. Los premilenialistas dicen, es literal, va a gobernar 1000 años y Jesús viene antes de eso. Esa es mi postura. ¿Ok?
premilenialismo. Si yo sigo el orden que Apocalipsis describe, Satanás es encerrado, aprisionado, y vienen 1000 años del gobierno de Cristo. Antes de que sea encerrado, Jesús desciende con sus santos. Así que siguiendo ese orden, interpretando literalmente, a menos que resulte un absurdo, llego a la conclusión de que primero viene Jesús, luego es el reino milenial de 1000 años, literalmente hablando. Ya después de ahí viene la nueva Jerusalén y la nueva creación, etcétera, etcétera, que vemos más adelante. Así que futurismo en la primera, ¿verdad? Premilenialismo en este otro esquema. Y en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, sabemos que la Biblia, y desde Mateo 24 y otros pasajes, nos habla de un periodo de gran tribulación, ¿verdad? No de tribulación, sino gran tribulación. Tribulación la viven los creyentes todos los días, en cualquier parte del mundo. Así que no estamos hablando de la tribulación como si fuese algo futuro que le va a suceder al creyente. Y muchos dicen, no, eso ya lo estoy viviendo yo ya estoy en tribulación. Bueno, es que no hablamos de esa tribulación, sino de la gran tribulación, de la cual la Biblia nos habla en distintas ocasiones, sobre todo en palabras de Jesús. Y entonces, dado que la Biblia también enseña de que seremos arrebatados, el apóstol Pablo lo enseña claramente, tendrías que determinar si el arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación, al final de la tribulación o a la mitad de la tribulación. O sea, si dices que es antes de la tribulación, es pretribulación. Si dices que es a la mitad, es mid-tribulación. Si dices que al final, pues post-tribulación. Bueno, este es el más complejo quizás de todas las posturas por la poca información que nos da, pero aquí yo me ubico como pretribulación. Y yo sé que voy en contra de muchas personas muy reconocidas que consideran que es post-tribulación. Pero la idea es, mediante este estudio que vamos a hacer de Apocalipsis, presentarte la evidencia que yo tengo al respecto y del por qué yo llego a esa conclusión. Y reitero, tú puedes llegar a una conclusión diferente y no me voy a enojar contigo. ¿Ok? Igual me puedes convencer si me demuestras con la Escritura que es mucho más factible que Jesús venga al final de la tribulación. ¿Ok? Pero también quisiera aclarar que el hecho de ser pretribulación no significa que le tenemos miedo a la gran tribulación. Sabemos que la Biblia nos enseña que estamos en las manos de Cristo y que nadie nos arrebata de sus manos. Y ya leímos recientemente en las cartas de Judas y Juan que Dios es quien nos preserva y con su poder nos guarda. Así que, aunque la iglesia pasara por la gran tribulación, no es motivo de preocupación porque estamos seguros en las manos de Cristo. ¿Ok? Así que la idea de ser pretribulación no viene del miedo a experimentar la gran tribulación. Pero daré más evidencia al respecto. Entonces, en forma global, dentro de las escuelas de interpretación, somos futuristas, consideramos que Apocalipsis habla de lo que va a suceder que aún no sucede. En cuanto al milenio, somos premilenialistas. Jesús viene y luego reina 1000 años. En cuanto al arrebatamiento, somos pretribulación. La iglesia no estará en ese periodo. Y más adelante pretendo darte información bíblica para usarla como evidencia de la razón por la cual concluye así. Así que, como va a haber sección de preguntas, como en todos los temas que estudiamos aquí, yo quisiera que las preguntas, o quisiera pedirles, que las preguntas no se traten de confrontar un esquema contra otro, sino en cuanto a la evidencia que yo te doy. ¿Me explico? Si no, nunca vamos a acabar. Enfrascarnos en comparar un sistema contra el otro no es el objetivo de este estudio. Por eso, de antemano, yo considero muy respetables todas las demás interpretaciones y estoy más que encantado de poder escucharlas a detalle si alguien me regala de su tiempo, pero no como parte de la sección de preguntas y respuestas en este tema, ¿ok? Entonces, aquel que sostenga una postura preterista, simplemente le pido que me muestre amor y paciencia, porque quizás muchas cosas de las que voy a decir para ellos son absurdas, ¿ok? Yo reconozco que también al revés, hay cosas que el preterista interpreta y a mí me parece absurdo, pero lo respeto. No debemos generar división ni polémica en estos temas mientras nos mantengamos en el objetivo primordial de la carta, ¿ok? Así que no sé si tú ya tienes una perspectiva al respecto o si es la primera vez que lo vas a escuchar, este estudio. Yo sé que muchas iglesias prefieren no meterse en este tema
Y por eso yo quiero hacer una serie de aclaraciones desde el principio para mostrar, dado que Apocalipsis 1 nos habla que es bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía, Apocalipsis también al final nos lo dice, y el objetivo es que las iglesias lo supieran. Entonces necesitamos entrar a estudiarlo, respetando las distintas perspectivas que el tipo de literatura que estamos leyendo genera, ¿ok? Entonces, dejando en clara esta parte, quisiera que viéramos, dado que Apocalipsis nos habla del final de los tiempos, de lo que sucederá al final, y vimos que está descrita una gran tribulación, y vimos el milenio de lo que va a suceder. Bueno, no podemos ignorar lo que el libro de Daniel nos dice al respecto, porque Daniel también habla sobre los eventos futuros. Al hablar de las 70 semanas de Daniel, tiene que haber una conexión directa entre lo que Daniel dijo y lo que Apocalipsis nos dice, por medio de Juan. Y a la hora que interpretamos Apocalipsis, viéndolo como un evento futuro, tenemos que hacer un esfuerzo por ubicarlo en tiempo, ya que el profeta Daniel, aunque muchos judíos ortodoxos no lo consideran un profeta, vamos a ver cómo sus predicciones encajan con la historia de una manera muy acertada. Y tendríamos que hacer la conexión. Antes de empezar a ver Apocalipsis, tendríamos que analizar lo que Daniel dijo en la profecía de las 70 semanas para tratar de establecer un vínculo entre ambas revelaciones y empezar a caminar en base a esa información, ¿ok? Así que el día de hoy vamos a analizar la profecía de las 70 semanas para sacar conclusiones interesantes acerca de lo que estaremos viendo en Apocalipsis, sobre todo un diagrama de tiempo que vamos a estar haciendo para ubicarnos en todo lo que leemos en el transcurso de todo el libro. Muchas gracias. En el transcurso de todo el libro. Así que por favor acompáñenme a Daniel capítulo 9, versículo 20 al 27. Daniel 9 nos habla de que están justo antes de que se cumpla el periodo profetizado para el cautiverio de Jerusalén, que era de 70 años. Daniel sabe que queda poco tiempo para que se cumpla esa profecía. Y Daniel empieza a pedirle a Dios que cumpla lo que había profetizado, que perdone la iniquidad del pueblo y digamos que se humilla ante Dios buscando que Dios cumpla lo que prometió. Así que nos dice el versículo 20, dice, yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios, le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel y le supliqué en favor de su santo monte. Ahora, lo que sigue a continuación, la NBI cambia el orden de las palabras y lo hace más complejo de entender. Así que nos vamos a brincar a la Reina Valera 60 y el resto de Apocalipsis también lo vamos a estar analizando en la Reina Valera 60, porque se apega más al orden de las palabras que están en el original y la traducción es mucho más acertada a lo que realmente se escribió. Así que normalmente leemos la NBI, pero en este caso vamos a estar viendo la Reina Valera 60 para analizar a profundidad lo que está escrito aquí. Así que dice, prácticamente el versículo 20 dicen lo mismo en las dos partes. Del versículo 21, Reina Valera 60 dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que aquí tenemos claramente que mientras Daniel ora para pedirle a Dios que cumpla el periodo de 70 años que había dicho, Dios envía al ángel Gabriel a dar la información de lo que sucederá después de ese periodo. ¿Me explico? Notemos también que aquí está enfocado hacia los israelitas, ¿verdad? 70 semanas, dice el versículo 24, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí no está nada que ver la iglesia, estamos de acuerdo. Es hacia el pueblo de Daniel, la santa ciudad. Tiene que ver con Israel, en nuestros tiempos específicamente lo que sucederá en Jerusalén. Ahora, estas 70 semanas, Daniel nos da pautas para determinar cómo se irán clasificando o dividiendo. Y nos dice que prácticamente estas 70 semanas son para distintas cosas que voy a enlistar. Número 1, terminar la prevaricación. Aquí la palabra prevaricación en hebreo es peshá, que se traduce como transgresión o rebelión. O sea, estas 70 semanas son para poner fin a la rebelión de Israel, pero no forman parte de los 70 años de cautiverio en Jerusalén, es algo posterior. Poner fin al pecado, expiar la iniquidad, quitar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía. Aquí sellar tiene que ver con la costumbre que tenían los gobernantes de darle autenticidad a un edicto por medio del sello que tenían normalmente en un anillo, ¿verdad? Sellar la visión y la profecía era, podemos entenderla como autenticarla o corroborarla. Habla entonces de un cumplimiento. Y ungir al santo de los santos. Ahora esto trae mucho conflicto, porque ¿quién sería el santo de los santos? Dicen, pues es Jesús. Entonces, después de las 70 semanas se va a ungir a Jesús y eso genera ya un conflicto cuando tratas de ubicarla en tiempo. El punto aquí es que las palabras para santo de los santos en la Escritura, normalmente en el Antiguo Testamento, no se refiere a una persona, sino a un lugar. Por eso, si leemos ese pasaje en particular, en la NBI, vamos al versículo 24, en la NBI, y también lo puedes ver en la traducción lenguaje actual, en lugar de hablar de ungir al santo de los santos, nos traduce como consagrar el lugar santísimo, que es la aplicación más apropiada en base a lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Así que no está hablando de ungir a una persona, sino de un lugar. En este caso, el santo o el lugar santísimo tenía que ver siempre con la identificación del templo. Así que tiene que ver con un templo, no con Jesús como el santo de los santos. ¿Me explico? Entonces, de aquí tenemos la idea, y yo sé que muchos han oído de un templo, un tercer templo, ¿verdad? Habrá un tercer templo. Decimos que es el tercero porque a nuestro tiempo sería el tercero si es en uno nuevo. Pero no hay nada que asegure que sea el tercero, ¿verdad? Quizás pudiera haber un cuarto, un quinto, un sexto. Lo que normalmente vas a escuchar es el tercer templo. Y lo digo porque hay mucha información que ronda en redes sociales y en artículos sobre Apocalipsis, el anticristo, el tercer templo, y voy a tratar de mencionar de dónde vienen estas ideas o conceptos que vemos aislados. El tercer templo tiene que ver con el cumplimiento también de la profecía de Daniel. Ahora, cuando nos habla de 70 semanas, la palabra semana es Shavuah, que se traduce como período o grupo de 7. Cuando lees aquí la palabra semana, no es nuestra semana en lo que respecta a nuestra cultura de 7 días. Aquí está hablando de grupos de 7. Y no se especifica exactamente qué es. Habrá 70 grupos de 7, 70 semanas. Tendríamos que nosotros definir qué son esas semanas. Leamos el versículo 25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar en Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que bueno, nos empieza a dar una pauta para identificar desde qué momento empiezan a contar las 70 semanas, ¿verdad? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Cuánto tiempo va a haber ahí? 7 semanas y 62 semanas, ¿verdad?
Esto nos empieza a dar la pauta para tratar de especificar una línea de tiempo y tratar de determinar qué es lo que nos dice Daniel apegándonos al texto. Así que imaginémonos que esta es la línea del tiempo. Y bueno, primero les aclaro que soy pésimo dibujante y que el doctor interno, el doctor en mí va a escribir, tengo pésima letra. Voy a hacer mi esfuerzo en que sea claro. Espero que todos alcancen a ver el pizarrón. Nos dice entonces que habrá 70 semanas, ¿verdad? Y empiezan a contar desde la orden para restaurar, desde la orden, supongamos que está aquí, para restaurar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. Supongamos que aquí está el Mesías príncipe. Aquí hay ¿cuántas semanas? 69. 7 y 62. ¿Verdad? Ok. Es decir entonces que al final de la semana 69 es el Mesías príncipe. ¿Qué significa que el Mesías príncipe? Leamos el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Así que después de las 62 semanas se le quita la vida al Mesías. Se acaban las 69 semanas y tenemos la crucifixión. Después de la semana 69, ¿verdad? Y nos habla de la destrucción de Jerusalén. Cosa que sabemos que fue por el 70 después de Cristo. Ok. Fíjate el nivel de detalle. Se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. No se suicidó. Ahora, nos dice algo que puede ser controversial. Sabemos que la destrucción de Jerusalén no fue con inundación, ¿verdad? La Reina Valera 60 nos dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Sabemos, como ya sucedió eso, ¿qué pueblo fue el que lo destruyó? Los romanos. Ahora, ese es el pueblo de un príncipe que ha de venir. Por eso muchos dicen que este príncipe que ha de venir, a quien se refiere como el anticristo, Juan hablaba del anticristo, pero de un anticristo en particular, porque anticristo es todo el que se opone a la doctrina de Cristo. Pero hay uno específicamente nombrado al final, y lo veremos más a detalle más adelante. Nos puede decir, según Daniel, que tiene que tener relación con los romanos, porque es el pueblo de un príncipe que ha de venir. Sabemos que fueron los romanos, por eso muchos dicen que el anticristo debe ser romano. Y dicen, no, pues que el papa y no sé qué, y empiezan a sacar conclusiones. Obviamente, no hay forma bíblica de decir es el papa, ¿verdad? Lo que sabemos es que tiene que ver con Roma, con los romanos. Ahora, cuando dice, destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación, aquí la palabra inundación es el hebreo shethef, que se traduce como inundación indignante o desbordante. Así que la traducción no necesariamente implica una inundación con agua, sino algo indignante que desbordaba lo que se puede tolerar o lo que se puede soportar. Históricamente sabemos que en esa destrucción la gente moría de hambre en las calles, los cadáveres estaban tendidos en las calles, no eran enterrados apropiadamente, ni siquiera enterrados por un poco, se comieron a sus propios hijos, literalmente hablando, y esto lo sabemos del historiador Flavio Josefo. Así que la traducción inundación no sería correcta, ya que vimos que la historia nos dice que no se inundó. Y otra posible traducción, que es la más apropiada, es indignante o desbordante. Y por lo que sabemos que sucedió, realmente fue indignante para los israelitas. Así que aclaramos que entonces no se inundó, sino que fue totalmente indignante lo que sucedió. Versículo 27 dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ándale. Aquí nos habla entonces que se acaba la semana 69 y luego se quita la vida al Mesías príncipe. Y luego hay otra semana, ¿verdad? Y aquí el punto es saber ubicar esa semana en qué momento empieza. Porque en esa semana, dice, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El príncipe que ha de venir.
confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que voy a hacer esto. Voy a ponerlo así, punteado, para hablar de la semana número 70, que se acaba la 69, vamos a ponerle así, se le quita la vida al Mesías príncipe, bueno, voy a tratar de ubicarlo más proporcional, se le quita la vida al Mesías príncipe y se destruye el templo y la ciudad. Y luego falta la semana 70, donde a mitad de la semana, el príncipe que ha de venir cesará el sacrificio y la ofrenda. Va a cambiar la ley de Moisés en el contexto de los israelitas, ¿verdad? Ahora, esto implicaría, a simple lectura de Daniel, que aquí hay un periodo de tiempo que no está definido, ¿verdad? Entre la semana 69 y la 70. ¿Por qué hay un periodo de tiempo? Bueno, porque si tú ubicas la semana 70 con esto de que se le quitó la vida al Mesías y la destrucción de Jerusalén, ¿cuántos años han pasado desde esto? Más de 2000 años. Dadas las referencias que nos da Daniel, que ahorita vamos a analizarlas más en forma, la semana 69 coincide con lo que ha pasado históricamente. La semana 70 se puede tornar compleja si aquí no hay un periodo de tiempo intermedio, aunque muchos me van a decir, y lo vamos a analizar un poquito más adelante, oye, te habla de 70 semanas, habla de 69 y luego la 70, es imposible que haya un periodo de tiempo en medio. Es imposible. Y a simple lectura, sí, haz de cuenta que me lo estoy sacando de la manga. Pero no se puede conciliar que después de la semana 69 se quite la vida del Mesías, se destruya Jerusalén, y todo eso fue en el periodo de la última semana. Y vamos a analizar cómo nos da parte en los años y en los tiempos para determinar cómo podemos ubicar esa semana 70. Hasta aquí podemos saber que si Apocalipsis nos habla de lo que va a suceder al final, tendría que enfocarse en este periodo, ¿verdad? Porque estas 69 ya se cumplieron. ¿Ok? Muy bien, entonces hagamos un esfuerzo bíblico por tratar de determinar este esquema de semanas partiendo de la Escritura, no de revelaciones acá personales. Nos dice entonces que tenemos que partir de la orden de restaurar a Jerusalén, ¿verdad? Tenemos 4 decretos mencionados en la Escritura que serían candidatos para el punto de origen. Vamos a Esdras 1 del 1 al 4. Reina Valera 60, por favor, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Así que, ¿qué es lo que se está decretando aquí? La reconstrucción del templo, específicamente el templo, ¿verdad? Ahora vamos a Esdras 6:8. Este es otro decreto. Esdras 6:8. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y aquí otra vez tiene que ver con el templo, ¿verdad? Esdras 7:21 al 23. Esdras 7:21 al 23 dice: y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Bueno, claro que aquí batos es una unidad de medida, ¿verdad?
Porque aquí le decimos vato a una persona. No, pues 100 vatos de vino y se imaginan a 100 personas. No, es una unidad de medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y aquí una vez más tiene que ver con el templo, ¿verdad? Por último, veamos este edicto, Nehemías 2, del 1 al 8. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Fíjate bien que aquí ya no habla del templo, ¿verdad? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Ok. De entre los 4 edictos que leímos, este es el único que tiene que ver con reedificar Jerusalén. ¿Qué fue lo que nos dijo Daniel? Cuando sea desde la orden para reedificar Jerusalén, ¿verdad? Así que tiene que estar hablando de este. El punto interesante es que los historiadores registran o ubican 2 posibles fechas para este decreto de Artajerjes a Nehemías. Uno de ellos es el 5 de marzo del 444 a.C. o el 14 de marzo del 445 a.C. O sea, hay un año de diferencia. Así que anotemos como tentativas fechas. Voy a usar otro color para no revolverme. 444 o 445, ¿verdad? Antes de Cristo. Si ese es el decreto que está mencionado, a partir de ahí tienes que empezar a contar 69 semanas hasta el Mesías príncipe. Y luego después se le quita la vida al Mesías. Así que hasta el Mesías príncipe tendría que ver con una manifestación del Mesías, con darse a conocer. Eso implicaría que en la semana 69 el Mesías sería conocido por todos. Y después sería crucificado, aunque no menciona la crucifixión, ¿verdad? Pero dice que se le quitaría la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. O sea, lo iban a matar. Ahora, ¿cuántos años han pasado desde aquí hasta acá? Si fuesen semanas, literalmente hablando de días, ya pasaron mucho más de 69 semanas, ¿verdad? Pero ¿qué tal si son de años? ¿Se pueden pensar que son años? Recuerda que son grupos de 7. Grupos de 7. ¿Esos 7 podrían ser años? Vamos a analizar algo más que nos dijo Daniel. Vamos a Daniel 9:27. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pausa. Por una semana, que es la semana 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Checa bien que es a la mitad de la semana va a ser un cambio en la ley, el sacrificio y la ofrenda. Vamos a Daniel 7:24 al 27. Daniel 7:24 al 27. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Versículo siguiente, por favor. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Así que este príncipe que ha de venir, del cual sabemos el pueblo,
A la mitad de la semana, según Daniel, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Según el mismo Daniel, pensará en cambiar la ley y los tiempos, porque van a ser entregados todos los santos del Altísimo y todo, que más adelante vamos a ver información de lo que nos dice Apocalipsis al respecto, pero nos da un punto que es, estarán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces, este punto, lo voy a abreviar aquí, es tiempo, tiempos y medio tiempo. No sabemos todavía que son días, años, no hay nada de eso. Pero nos da una pauta. Tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿verdad? Ok, ahora vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 12:6. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Fíjate bien. La mujer huyó al desierto, ahí la van a sustentar 1260 días. Todavía no sabemos qué anda con esa mujer, lo veremos más adelante. Pero el punto que nos interesa son los 1260 días. Vamos a Apocalipsis 12:14. Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Así que Apocalipsis nos dio la equivalencia. ¿Cuántos días son tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? 1260, ¿verdad? Ok. 1260 días. Eso es media semana, ¿verdad? Ahora, si está hablando de 1260 días, la media semana, tendríamos entonces que buscar en tiempos de Daniel cómo se contaban los días para determinar un periodo de tiempo, ¿verdad? Sabemos que tenían meses lunares basados en la luna, no en el sol como nosotros. Y que tenían 12 meses lunares. Y que había una compensación cada 3 años aproximadamente, agregándole un mes más por lo del año bisiesto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos en la Escritura o cómo podemos obtener una confirmación de los 30 días por cada mes? Vamos a Génesis 7:11. Génesis 7:11 dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Aquí nos habla de meses, ¿verdad? Y nos dice que en el día 17 del mes segundo. Ahora vamos a Génesis 8, versículo 3 y 4. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo. ¿Ok? Empezó en el mes segundo, terminó en el mes séptimo, y pasaron 150 días. ¿Cuántos meses son? 5 meses de 30 días, ¿verdad? Ahí está la prueba de que eran meses de 30 días. Otro caso, Deuteronomio 21:13. Deuteronomio 21:13. Y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Está poniendo unas reglas en cuanto a las prisioneras. Y se le pedía que guardara luto por un mes entero, ¿verdad? Ahora vamos a Deuteronomio 34:8. Deuteronomio 34:8. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Vemos el luto como un mes de 30 días. Entonces tenemos información suficiente para determinar que 1260 días, ¿cuántos meses son entonces? Bueno, 1260 es la mitad. ¿Por 2?
A ver. No me vaya a decir de memoria. Les voy a decir lo que tengo aquí en la mente y me voy a equivocar. 1260 por 2. 2520 días. Ok. Si tomamos entonces que los 1260 días son 42 meses, al dividirlos entre 30, tenemos que los 1260 días son 3 años y medio, la mitad de la semana. 3 años y medio más 3 años y medio tiene 7 años. Tendríamos semanas de 7 años si utilizamos el periodo por el cual Daniel entendería los días en aquel entonces, y el periodo que que Apocalipsis nos habla sobre la situación de la última semana. Entonces 70 semanas serían 490 años lunares, o sea, basados en la luna, ¿verdad? Ahora, analicemos, si esto empezó el 444 o 445, tendríamos que determinar cuál es la manifestación del Mesías príncipe. En el Nuevo Testamento, ¿cómo se nos dice que la gente sabía quién era Jesús? ¿Cuándo fue reconocido? Tenemos 2 eventos en particular, su bautismo y la entrada triunfal a Jerusalén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el bautismo se oyó una voz del cielo que la gente escuchó, aunque no había demasiada gente. El Espíritu Santo descendió como forma de paloma ante Jesús. Juan el Bautista recibió la señal de confirmación que estaba esperando. Se manifestó quién era el Mesías, pero en la entrada a Jerusalén fue mucho más grande el impacto que tuvo, ya que no nada más Juan el Bautista y los que estaban ahí en el momento del bautismo, sino todos proclamaban a Jesús como rey, como si fuese el Mesías prometido. Ahora, definitivamente entre esos 2 eventos, quien realmente de los 2 eventos hablaría de la manifestación del Mesías, tendría que ser la entrada triunfal a Jerusalén. Y esto los historiadores lo ubican entre el 30 y entre el 30 y 33 después de Cristo. Que sería aquí, 30 al 33 después de Cristo. Tienes un periodo de aquí a acá, que está dentro de la conversión que tenemos, ¿verdad? De 490 años. Ahora, como no tenemos fechas exactas ni nada por el estilo, solo es una aproximación para ver si la conversión que estamos usando cuadra con lo que históricamente ya sucedió, ¿verdad? Ahora, si hacemos quien se acuerde de primaria o secundaria, no me acuerdo cuándo se vio, tienes antes de Cristo y aquí es después de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo cuentas los años de aquí a allá? Pues irías retrocediendo hasta que supuestamente llegas al 0, ¿verdad? Tenías aquí el 1 antes de Cristo y el 1 después de Cristo, ¿verdad? Bueno, si hacemos eso, vamos haciendo los años, partiendo del 444, llegamos al 32 después de Cristo. 32 después de Cristo, que está en este rango. Pero aquí hay ojo. Obviamente no existe el año 0, ¿verdad? Entonces, quien quiera hacer el cálculo más a detalle en su casa, no lo puede contar como 2 años, porque el 0 no existe. En realidad aquí ha pasado nada más 1 año, que es de aquí a acá. Si lo empiezas a contar desde el 445, terminas con el 33 después de Cristo. O sea, la conversión a años nos ubica al final de la semana 69 en este mismo rango de tiempo. Que, reitero, no estamos haciendo un cálculo así exacto, porque no tenemos ninguna fecha exacta de lo que sucedió, son aproximaciones, y la idea nada más es validar que no es descabellado pensar que las semanas de Daniel son semanas de años. Cada semana tendría 7 años. Y si tomamos esa conversión, vemos que cuadra con lo que tenemos en la historia y nos lleva a una conclusión. ¿Cuánto va a durar la última semana de Daniel? 7 años. El punto es saber si empieza inmediatamente al terminar la 69 o empieza después. ¿Cómo podríamos concluir bíblicamente en qué momento empieza la última semana de Daniel? Porque si son 7 años, según esta conversión que hemos hecho, y la pones inmediatamente después de la semana 69, ya no aplica porque han pasado mucho más de 7 años desde que se manifestó Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén.
Así que no tendría sentido tratar de usar una conversión a tiempo si es inmediatamente después, porque ya no nos cuadra nada, porque sabemos que si vemos Apocalipsis de forma literal y nos está hablando del futuro, sería imposible si realmente eso ya pasó aquí, ¿verdad? Así que necesitamos más información para tratar de determinar si allí hay un periodo de tiempo o no. Y honestamente creo yo que esta es la parte que más crítica tiene cuando hablamos de la interpretación futurista de Apocalipsis. Porque, ¿cómo podrías hacer para demostrar bíblicamente que allí hay un periodo de tiempo válido? Lo interesante aquí es que este periodo no formaría parte de las 70 semanas, ¿verdad? Tienes a las 69 aquí y luego un periodo de tiempo y luego la semana 70. Así que vamos a analizar unas palabras de Jesús para ver si en este caso nos resulta útil. Y yo creo que sí. Vamos a Isaías 61, del 1 al 9. Isaías 61, del 1 al 9. Es una profecía, ¿verdad? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y los extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por la cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos, todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Vamos a la profecía completa aquí. Y la quise leer completa para entender cómo aquí habla de lo que Jesús ya cumplió, ¿verdad? El proclamar el día del Señor nos tiene que llevar automáticamente a recordar las palabras de Jesús en este respecto en Lucas 4, 18 al 21. Lucas 4, 18 al 21, cuando Jesús está en la sinagoga y toma el rollo para leer, ¿verdad? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora esto es muy interesante entenderlo, porque ¿qué porción fue la que leyó Jesús? ¿Leyó toda la profecía que nosotros leímos? No. Solamente leyó hasta el segundo versículo. Vamos a Isaías para ver el versículo 2. Isaías 61. Isaías 61, 1 y 2. Bueno, 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Pausa. ¿Jesús acabó de leer el segundo versículo cuando lo leyó en la sinagoga? No. Omitió una parte, ¿verdad? Leyó hasta proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. De ahí se sentó y dijo, hoy se ha cumplido esto delante de ustedes. Quien lo estuviera escuchando hubiera dicho,
el día de venganza del Dios nuestro, ¿verdad? Es parte de la profecía. A consolar a todos los enlutados. ¿Realmente Jesús vino a traer el día de la venganza de Dios? No. Entonces, ¿cómo es que se cumplió? ¿Qué es lo que se cumplió para empezar? Ese es el punto. Jesús mismo nos hace ver que en su ministerio terrenal cumplió el versículo 1 y la mitad del versículo 2. Y el resto del versículo 2 en delante lo va a cumplir en su segunda venida. Eso implica que hay un periodo de tiempo entre proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios. Y ahí no está mencionado. ¿Verdad? Por eso entiendo, de veras que entiendo a nuestros amigos judíos ortodoxos, que dicen, no puede ser que Jesús haya cumplido la profecía porque mira, le faltó. ¿Verdad? Le faltó. Pero Jesús dijo, hoy se cumplió delante de ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que hay un periodo de tiempo entre la proclamación del Evangelio y el día de venganza. Así que esto es una confirmación de que efectivamente la profecía del Antiguo Testamento no es tan detallada en cuanto a los eventos futuros y que, como en este caso, hay un periodo de tiempo indefinido entre la proclamación de la buena voluntad y el día de venganza. ¿Verdad? Vamos a otro ejemplo. Vamos a Zacarías 9, versículo 9 y 10. Zacarías 9, versículo 9 y 10. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Ahora, ¿Jesús cumplió esto? ¿Sí o no? No dice Mateo. Vamos a lo que dice Mateo 21, versículo 4 al 6. Mateo 21, versículo 4 al 6. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Nuevamente, vemos exactamente el mismo caso que Jesús dijo, ¿verdad? Mateo está leyendo la profecía y nos dice que se cumplió la parte en la que entra montado en un pollino. Pero la parte de destruir los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, los arcos de guerra, hablar paz a las naciones, no está, aún no, se va a cumplir hasta su segunda venida. Así que aquí tenemos otra profecía que tiene un periodo de tiempo indefinido entre dos eventos que la simple lectura parece indicar que son eventos consecutivos. ¿Me explico? Así que, ¿tiene sentido que veamos un periodo de tiempo indefinido entre esto y esto? Bíblicamente, sí. Por palabras de Jesús. Por lo que registra Mateo en los Evangelios. Así que no nos lo estamos sacando de la manga, ¿verdad? Si no crees que puede haber un periodo de aquí, entonces tendrías que decirle a Jesús que se equivocó cuando leyó el rollo de Isaías. Tendrías que decirle a Mateo que se equivocó cuando dijo que se cumplió la profecía que indicaba que el Mesías entraría montado en un asno. Así que yo sé que esto no es evidencia contundente de que efectivamente todo este cálculo es correcto. No, y no pretendo hacerlo. Lo que quiero dejar en claro es que no estamos locos cuando decimos que aquí hay un periodo de tiempo y que es totalmente comprensible, dadas las palabras de Jesús y de Mateo, que es factible que haya periodos de tiempo en una profecía que normalmente leemos como eventos consecutivos. ¿Me explico? Así que eso nos dice entonces que este periodo de la última semana de Daniel son 7 años. 7 años. Y que si son 7 años no puede estar ubicado aquí, porque ya hubiesen pasado. Así que la propia profecía de Daniel, cuando nos indica que en la semana 69 se manifiesta el Mesías, después se le quita la vida al Mesías príncipe, mas no por sí, y después viene otra semana, esa profecía también implica un periodo de tiempo indefinido ahí, lo que muchos le llaman el periodo de la gracia.
Período de la gracia. Que nadie sabe cuánto va a durar, ¿verdad? Entonces, si vemos que esta interpretación futurista de la profecía de Daniel es válida, voy a borrar de aquí por acá, nos permite ir trabajando en un diagrama que veremos a lo largo de todo el curso, me quedé con el curso Apocalipsis, de nuestros estudios aquí en la congregación, para determinar, bueno, de una vez todo para dar el bosquejo de cómo vamos a ir armándolo, porque con tanta información que nos da Apocalipsis necesitamos irnos ubicando en tiempo para no perdernos. Entonces, podríamos dibujar a grandes rasgos hasta donde hemos visto el día de hoy, que desde que se le quita la vida al Mesías príncipe hasta un periodo de 7 años, estaríamos diciendo que de aquí a acá nadie sabe cuánto tiempo va a durar, ¿verdad? Nadie. Lo que ha sucedido años interiores de que ahora sí ya viene el fin del mundo y que le han errado una y tras otra y tras otra y tras otra y como que ya no se cansan, es porque es imposible. El día y la hora nadie lo sabe, dijo Jesús. Si alguien dice yo sí, tendrías que agregarle a la Biblia un asterisco que diga excepto Hernán, ¿verdad? Nadie sabe el día y la hora, pero Hernán sí supo. No se puede. Nadie la sabe. Entonces, sabemos que a la mitad de la semana va a haber algo muy importante, ¿verdad? Con respecto a la ley. Cesará, aquí son 3.5 años. Cesará el sacrificio y la ofrenda. Y que un príncipe que ha de venir del pueblo que destruyó Jerusalén va a gobernar y se le va a dar autoridad por 3 años y medio. Y ya, más no sabemos. ¿Dónde está el milenio aquí, según Apocalipsis? Bueno, si tú continúas un poquito más acá la línea, porque aquí no se acaba Apocalipsis, ¿verdad? El libro. Nos dice que hay un periodo, voy a usar otro color, de 1000 años. Y luego después de estos 1000 años, nos habla, iba a dibujar un trono, pero me va a salir pésimo, así que este es el trono. El juicio del gran trono blanco es después de los 1000 años. ¿Y qué sigue después del juicio del gran trono blanco? Según Apocalipsis, ya no nos menciona aquí un final de tiempo, nos habla de la Nueva Jerusalén. Y es lo último que nos dice. Así que en este mapa, Apocalipsis nos debe dar información de aquí para allá. ¿Me explico? Así que en cuanto a lo que leímos en las posturas, futurismo, ¿por qué? Porque algo que todavía no sucede, va a suceder después. ¿Ok? Ahora, ¿el milenio es literal o no? Para nosotros, para mí, sí es literal. Eso implica que Jesús viene antes del milenio. ¿Ok? Somos premilenialistas. ¿Y el arrebatamiento dónde lo ves? ¿Dónde está? Según las distintas posturas, ¿cuál es la gran tribulación? Bueno, según las distintas posturas, la gran tribulación tiene 2 perspectivas, ¿no? Depende quién va a sufrir. ¿El día de la ira de Jehová o la tribulación para los santos? Vimos que Daniel nos dijo que a este príncipe que ha de venir se le va a dar autoridad para derrotar a los santos del Altísimo, ¿verdad? Durante media semana. Así que aquí va a haber una tribulación muy grande para los creyentes. Y Apocalipsis nos habla de la marca del anticristo y todo eso. Pero luego nos habla del día de la ira.
donde Dios va a descargar la ira sobre todos y vamos a leer profecías que dicen que los reyes y todos se van a esconder en las peñas y van a decir, peñas, caigan sobre nosotros porque el día terrible de la ira de Jehová ha venido, que es este periodo. Así que bueno, la tribulación de la que se habla, pues ¿de cuál me hablas? ¿De esta o de esta? Así que muchos dicen, bueno, la gran tribulación son los últimos 7 años, todo. Así que el arrebatamiento de la iglesia sería antes, en medio o al final. Si es antes, tendrías que irte aquí porque según nos decía el apóstol Pablo, sobre las nubes, ¿verdad? Bueno, Jesús dijo que lo verán sobre las nubes, todo ojo lo verá. Y Pablo dijo que nos reuniremos con él en las nubes. Aquí hay cosas importantes porque Jesús dijo 2 cosas, que vendría y que todo ojo le vería, pero que también vendría como ladrón en la noche cuando no esperas. Entonces, las 2 cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Si viene como ladrón en la noche y no te das cuenta, ¿podríamos decir que vino y que todo ojo le vio? No puede ser lo mismo. Es lógicamente contradictorio. Entonces, ¿nos está hablando del mismo evento o no? Veremos más información de eso más adelante. El punto es que el que dice que se va antes, pues tendría que subir, ser transformados los que están vivos, los muertos resucitados, y recibiremos a Jesús en el aire. Eso implica lo que pasa en muchas películas y todo, que se va, o que simplemente desaparece y la ropa queda ahí tirada. Hay quienes dicen, no, Hernán, yo me voy a la mitad. Los que dicen que se van a la mitad, en el arrebatamiento de la iglesia, pues conocieron al anticristo, lucharon por no ponerse la marca de la bestia, y según Apocalipsis van a morir decapitados. ¿A quién le agrada eso? Ahora, los que dicen que al final, dicen, no, yo me voy al final. Ok, esos son los post-tribulación. Y dicen, yo me chuto todo. Voy a ver el anticristo, voy a luchar por no ponerme la marca de la bestia, y luego me voy a pelear con langostas gigantes con cola de escorpión, que la Apocalipsis describe. Verá cómo no queda agua potable, verá cómo todo monte y toda isla es removida, y verá muchísimas cosas en la ira de Dios, y luego después se va. Ok, ¿cuándo regresa Jesús? Segunda venida de Cristo, cuando viene a imponer el reino. ¿Cuándo? Tiene que ser aquí, ¿verdad? Así que los que dicen que se van al final, realmente no se van, porque Jesús ya viene, ¿verdad? Entonces ellos dicen, yo subo, pero luego me regreso. Salen a recibir a Jesús y luego Jesús baja. Y aquí hay un problema con un pasaje en el Evangelio de Juan que dice, Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar, después vendré a ustedes y los llevaré, para que donde yo esté ustedes también estén. Así que aquí tienes en conflicto ese pasaje, porque si viene para llevarte, aquí no te puede llevar. Ahí subes y bajas. Entonces, ¿dónde está la morada que preparó en la casa del Padre? Pierde sentido ese pasaje. Así que tendrías que interpretarlo en sentido figurado. Ah, no, pero eso no significa. La morada ya la está porque está dentro de ti. Bueno, ¿es válido? Estos 2 sí se podrían ir allá, ser llevados a donde Jesús prepara morada. Pues estos 2 sí, ¿verdad? Y aquí es donde surge la última postura. ¿Eres pre-tribulación, mid-tribulación o post-tribulación? De los que son premileniales, ¿verdad? De los que ven esto futuro. Veremos más información de eso, pero yo de entrada ya dije que yo estoy con esta postura. Y daré información bíblica más adelante para ver por qué concluyo de esa forma. Entonces este mapa lo vamos a estar viendo todo lo que estudiamos de Apocalipsis hasta llegar a la parte de la Nueva Jerusalén, que es el fin de la historia, y en todo el recorrido el compromiso es acentuar el propósito de la carta, ¿verdad? Dios es soberano, los impíos, los malvados, los perversos van a ser condenados, eso es algo certero,
y Cristo viene a gobernar. Vamos a estar analizándola todo lo largo del estudio. Ok, y por cuestión de tiempo, ahí voy a dejar esta primera parte como introducción. Si Dios quiere, el miércoles empezamos a analizar el capítulo 1. Pero era necesario que entendiéramos esta parte para ver cómo vamos a estar trabajando en el mapa. ¿Ok? Muy bien. Preguntas. Quien tenga una pregunta, por favor, levante su mano y le llevan el micrófono. Ahí hay una mano levantada. ¿Me ayudan? Gracias. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Oye, mira, con respecto a, yo sé que a lo mejor no es punto de doctrinal para salvación, ¿verdad? Pero sí hay algunas controversias, como tú lo dices. Pero hay muchos pasajes que nos indican con respecto a la venida del Señor Jesucristo, que de hecho yo siento que el tiempo se está acabando, ¿no? Pero no viene antes de la tribulación. La palabra nos indica aproximadamente en 10 versículos, ¿verdad?, que más o menos viene a mitad de la tribulación por esto. Hay un pasaje que se narra después del anticristo, que es Apocalipsis 14:14. No sé si lo pudieran poner, Apocalipsis 14:14, ¿verdad? Si me apoyan, por favor. Y que ahí nos habla precisamente que el Señor Jesucristo viene, como dice Daniel, bienaventurado el varón que llegue a 1335 días. Sí. En Daniel 12, ¿verdad? Entonces, ¿cómo interpretas tú aquí que el Señor Jesucristo viene y recoge a su pueblo? ¿Ya? Dice que mete una hoz aguda y vendimia la tierra, o sea, el trigo. Sí. Perdón, 14 y el 15 también. ¿Podrías poner el 15, por favor? Gracias. Pues la mies de la tierra está madura. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube y le dice: mete tu hoz y ciega. Aquí es donde viene la ciega, pienso yo, que es donde he levantado su pueblo, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Aquí está hablando de una ciega, aquí está hablando del Señor Jesucristo, que viene en una nube, pero curiosamente viene después de que se haya manifestado el anticristo, como dice Pablo. Sí. En 2 Tesalonicenses 2:2, que con respecto a la venida del Señor Jesucristo, Así es. no se manifestará hasta que no venga. Y ahí habla del anticristo. Sí. Bueno, más adelante vamos a verlo un poco más a detalle, ¿verdad? Yo de entrada reconozco que los que tendrían más evidencia en cuanto al análisis del Apocalipsis, lo que desde mi perspectiva es más factible que suceda sería pre o mis. Definitivamente el post no tiene o carece de evidencia contundente para hacerlo. Para determinar si es antes o después, habría que analizar, por ejemplo, la interpretación de Apocalipsis 12 y, sobre todo, quiénes son los que se quedan en este periodo de tiempo al comparar con aquellos que Juan menciona, las almas de los decapitados, que salieron de la tribulación. La forma en la que describe una multitud muy grande, además considerando la cena de bodas del Cordero, que prácticamente es antes del final, ya que cena y después desciende, dado que el periodo de por así decir, las nupcias del Cordero con la Iglesia, considerando la información que veremos más adelante en cuanto a lo que se requería para poder tener la cena de bodas y en el contexto judío,
había un periodo de encierro nupcial antes de la celebración de la cena de bodas y el conflicto que eso tiene con pensar con la gente que surge de la mitad. Pero necesito dar más información para ver el detalle. Yo parto de los capítulos que hay que interpretar y que considerar cómo los estamos concluyendo para determinar si es aquí o acá. Pero estoy de acuerdo en que hay mucha información que te puede llevar a concluir en esta y que hay que determinar ciertos capítulos para poder inclinarte a este lado o a este lado. Sí, hay otro versículo que Pablo habla también en 1 Corintios 15, versículo, no recuerdo si es 51, donde dice que se tocará la trompeta, porque el día del Señor vendrá al final. A la final trompeta. Entonces, si analizamos qué es a la final trompeta y todos estos periodos que estás mencionando de los 7 años, hay un periodo que se habla de la séptima trompeta, y ya la séptima trompeta es casi a la mitad de la tribulación, pero bueno, ya sí, lo vemos más adelante, porque también dice Jesús que cuando menos lo esperes va a venir. Es correcto. Y aquí hay una serie de señales que te indicaría que ya está muy cercano. Bueno, lo vemos más adelante. No, pero como tú dijiste, hay pretribulacionistas, yo soy mesotribulacionistas, a la mitad, y pues bueno, son puntos de vista. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, yo tengo dos puntos. El primero es, ¿qué piensas acerca de por ejemplo, de las obras que hace Hollywood con novelas como Left Behind, en películas que yo, mantengo una posición pretribulacionista, pero también considero que este tipo de cosas le agregan mucha superstición a una visión bíblica, y por lo tanto a nuestros hermanos, por ejemplo, pactales o nuestros hermanos amileniales toman mucha referencia de este tipo de cosas para desprestigiar, no para desprestigiar precisamente, pero sí para hacer una fuerte crítica al exceso literalista que existe dentro del movimiento dispensacional. Entonces, yo quisiera conocer tu opinión acerca de eso. Y otro punto que quería tocar muy ligeramente era el punto que tocaba el hermano acerca de Apocalipsis 14. Yo creo que cada texto debe ser interpretado en base a no detrás de una teología, sino en base al exégesis del propio texto. O sea, no detrás de no poder cambiar el texto en base a una teología detrás, sino en base al texto mismo. Y es como puede llegar al significado del pasaje. Y el pasaje de Apocalipsis 14, cuando pone la analogía de la siega, está hablando del agar, está hablando de una analogía cultural de los tiempos de Juan. Era cuando se segaban las uvas. Claro. Y el pasaje habla no de un arrebatamiento, sino que la siega, de hecho, 3 versículos después, habla acerca de la ira de Dios. Entonces, el pasaje van a ser echados al lagar, donde serán pisoteadas. De la ira de Dios. Entonces, solo como para puntualizar eso, que el pasaje en sí no está hablando en forma per se del arrebatamiento en sí, sino de la ira de Dios, que es propiamente la analogía que pone. Pero me interesa saber tu opinión acerca de las obras. Sí, ese segundo punto lo vamos a tocar más adelante. En cuanto al primero, habría que hablar del dispensacionalismo también, a la hora que empezamos a ver la idea del rapto pretribulacional. Y bueno, no somos dispensacionalistas tampoco. Hay muchísimas ramas dentro del dispensacionalismo y hay que partir, como bien dices, de lo que la Escritura dice para llegar a una conclusión y no tener un lente por el cual empiezas a leer la Escritura. Ese tipo de películas, hasta hay un videojuego, ¿no? Hubo un videojuego. Me parece yo que enseñan como algo fundamental lo que no es fundamental. En lugar de enfocarte realmente en la venida de Cristo y en lo que tenemos como algo certero, me parece que desvían la atención hacia un tema terciario, y efectivamente todas las personas que no tienen el contexto completo están buscando irse en el rapto o mantenerse fieles para que si Jesús vino, poder irse con Él, y dejan de lado toda la santificación requerida en el creyente, que no se puede obtener por un día de oración o 3 días de ayuno por si Cristo viene.
estoy en desacuerdo con esas producciones. Me parece que, aunque creo en un rapto pretribulacional, se apartan de lo que realmente podemos concluir a partir de la Escritura. Y de hecho, por películas como esa y otras, cuando salen películas cristianas prefiero no verlas porque me gano el coraje viendo. De ver tanto dinero desperdiciado en algo que ni siquiera se apega a la Escritura como debiera de ser. Es mi opinión al respecto. ¿Alguien más? Aquí hay otra pregunta. Gracias, hermanos. Pastor, si yo quiero decir mi edad, pastor, no digo 4 años y 42 años. Uh-huh. ¿Por qué el lenguaje en el libro que dice 7 semanas y 62 semanas? ¿Por qué no 69? Qué buena pregunta. Y la segunda y la última, pastor. En cuanto me gustaría, pastor, si nos puedes enfatizar más en cuanto al propósito del libro. Algo que he tenido oportunidad de leer es que este libro estaba dirigido a personas que estaban arriesgando su vida, que tenían que decir, o sea, o Domiciano es rey o Cristo es rey, y si no, tenían que morir. Creo que hay una gran diferencia entre el tiempo que estaban viviendo estas personas y el que estamos viviendo nosotros hoy en día. ¿A qué voy con esto, pastor? En cuanto al propósito del libro, si yo o alguno de estos hermanos que estamos aquí reunidos o los que saben algo de la palabra en cuanto a Apocalipsis, si yo entendiera todo lo que dice Apocalipsis, aunque sé que hay personas que lo entiendan diferente, pero creo que al final de cuentas el propósito era, si mal no lo entendí, es manténganse firmes en la fe y en su manera de vivir, a pesar de la tribulación, a pesar de que tu vida llegue a estar en riesgo, a ese tipo de cuestiones. ¿Cómo aplicaría eso para nosotros hoy en día? O dicho de otra manera, ¿de qué me serviría a mí entender? No digo que estoy negado a entenderlo, gracias, porque creo que nos va a enriquecer bastante, ¿verdad?, en cuanto a la palabra. Pero si lo entendiésemos nosotros, y el propósito a final de cuentas, que creo que era el original del libro, que a pesar de la tribulación y las cosas que vengan, no vamos a estar firmes en cuanto a la fe, pues ¿qué caso tendría? Entonces, si nos puedes enfatizar más en cuanto al propósito del libro, en el contexto histórico que estaban viviendo esas personas a las cuales fue dirigido, y lo de los años. Gracias. La primera, en cuanto a la profecía de Daniel, Dios mismo le dice, sella las palabras del libro de esta profecía. La idea es que algo sellado es que aunque lo lees no lo entiendes, no es claro, y está sellado hasta el fin de los tiempos. Así que la intención de Dios al darle esta profecía a Daniel no es ser lo más claro posible. Simplemente deja algo, como muchas de las profecías, sobre todo en el caso del Mesías, que no son profecías totalmente claras o contundentes, ya que cuando tú ves en el Nuevo Testamento cómo los evangelios interpretaron las profecías, te das cuenta que solo las podías interpretar de esa manera a posteriori, una vez que ya sucedieron las cosas. Y que partiendo de la profecía tal cual estaba, con la información limitada, era muy difícil llegar a describir todo lo que sucedió con Jesús. Entonces, las profecías que están con Daniel al respecto del final de los tiempos, el propio libro dice que es una palabra sellada hasta el fin de los tiempos. No es claro, la intención no es ser claro. Cuando vamos a Apocalipsis, tenemos mucha más información de la que se le reveló a Daniel, y vamos a hacer comparaciones entre la forma en que liga tiempo, tiempos y medio tiempo con lo que Daniel ya había dicho, es decir, no son cosas totalmente separadas. Entonces, cuando hablamos sobre por qué no es claro, la respuesta más simple es porque la intención de Dios no fue dejarlo claro. Sería la misma postura de un ateo cuando dice, ¿por qué, si Dios quiere que todos creamos en Él, por qué no se aparece y dice, yo soy Jesús en quien ustedes no creen? Ya todos creeríamos, ¿no? ¿Y por qué la Biblia no es tan clara como para que cualquier persona no tenga la menor duda de que Dios es quien dice ser? La respuesta simple es porque claramente la Escritura enseña que no es la intención de Dios hacer que todos crean. ¿Me explico? Aunque se apareciera un milagro, Jesús hizo muchos milagros y como que la gente no lo creyó. No es un milagro, no es una visión sobrenatural lo que va a hacer que la gente crea, sino el nuevo nacimiento, según la Escritura. Entonces, en la profecía de Daniel y en muchas otras profecías del Antiguo Testamento vamos a ver que no son descripciones totalmente claras de lo que va a suceder, sino avances de lo que sucedería. Pastor, si entendí bien, esa es la razón de por qué 7 y 62. Digo, yo no veo gran cosa escondida, pues si todos sabemos sumar,
pues 7 y 62, pues 69. O sea, yo pensé que tenía algo que ver con un tipo de lenguaje o de exponer en aquel tiempo, por eso te preguntaba, ¿no tiene nada que ver con eso? Sí, o sea, obviamente en el contexto histórico de lo que era normal para ellos, tiene que ser palabras y literatura que Daniel entienda, o sea, palabras y un mensaje que él iba a entender en su contexto. Yo te lo decía partiendo de que es algo profético, que las generaciones futuras lo leerían, no está pensado en que sea perfectamente claro, ¿verdad? Yo no dudo que para Daniel fue muy claro en muchas cosas, aunque otras profecías nos dice que estaba turbado porque quería saber el significado de la visión. Se le explicó en algunas cosas, mas no todo. ¿Me explico? Si no, digo, esa es la evidencia que tenemos. Jesús está siendo juzgado por el Sanedrín y Jesús cita a Daniel, que él vendrá sobre las nubes, ¿verdad? Y el sumo sacerdote rasga sus vestiduras porque entiende la alusión de Daniel al Mesías y cómo Jesús se identifica como el Hijo de Hombre que también es Dios. Hubo una conexión que la gente de aquel entonces rechazó porque era imposible que Jesús fuera el Mesías por las profecías que ya vimos, que no se cumplió todo. Así que por la naturaleza de lo que Dios reveló, no podemos esperar que todo sea perfectamente claro. Eso, en cuanto a la segunda, el propósito del libro, no me metí mucho en el contexto histórico porque vamos a ver el mensaje a las iglesias. Y cada una de las iglesias tiene una situación particular. En unas están descritas persecución, ¿verdad? Incluso les dice, vas a ser echado a la cárcel por Satanás. Y en otras, como la iglesia de la Odisea, viven en pleno lujo y dice, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Así que no todas las iglesias de ese tiempo estaban sufriendo intensa persecución por el mensaje de las 7 iglesias. Así que hay distintos contextos y distintas posibilidades de interpretar el mensaje de las 7 iglesias. Pero si Dios quiere, sería el próximo domingo cuando entramos el mensaje de las iglesias. Sí, yo creo que lo que pregunta el hermano es ¿por qué 7 años? ¿No será que son los 7 años que se tardó en levantar el templo? Que como dijiste tú, primero fue dada la orden para levantar el templo. Y fueron 49 años que se tardó el pueblo judío para levantar el templo y luego ya más tarde todo ese otro templo fue para reedificar los muros, ¿no? Podría ser ubicado ahí adentro, ¿verdad? Pero en el periodo amplio, que fue el que analizamos, es otro punto de vista. ¿Alguien más? No. Muy bien, espero que esté claro y que no estén todos revueltos y por eso no preguntan.